Muy buenos días. Son las 9:02 de la mañana de este viernes 20 de junio del año 2025. Y en este momento, a las 9:02, usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami por HD2. Hoy, 20 de junio, es el día de San Metodio de Olimpo, obispo y mártir, San Gobano de Laón, presbítero, y San Juan de Matera, abad. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos para el día de hoy 2 lunas y 2 soles. Tenemos a la luna que está menguando en Aries y que a las 9:53 de la noche entrará menguante en Tauro. La luna de Aries es luna de rapidez, de dinamismo, de energía para plantearse retos, luna para competir y discutir también. Y la luna de Tauro es todo lo contrario, es una luna lenta, pesada, donde todo es prosperidad, estabilidad, armonía y paz. Esa luna de Tauro va a estar el resto del fin de semana y será solo el domingo a las 10:57 de la noche, cuando menguando entrará entonces en Géminis. Les dije 2 soles para el día de hoy. Pues tenemos todavía el sol en Géminis, pero a partir de las 10:42 de la noche entrará ya en Cáncer. Así que a partir de las 10:42 de la noche ya estaremos entonces en el signo de Cáncer. Eso pues es lo que tenemos allá arriba este viernes 20 de junio del año 2025. El 20 de junio de 1782, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el emblema de la nación, es decir, el sello, no el escudo. Y el sello es el signo que certifica los documentos del país, porque no cuenta con un escudo heráldico propiamente dicho. En la composición figura el lema nacional, E pluribus unum. Eso significa, tomado del latín, de muchos uno. Y ese lema de los Estados Unidos cobra una significación muy importante en estos tiempos que corren. De muchos uno, de muchos. Ese es el país, un país hecho de muchos orígenes, de muchas nacionalidades, de muchas migraciones. El 20 de junio de 1837, Alejandrina Victoria es coronada en el Reino Unido como la Reina Victoria. Comienza así la larga era victoriana que se llevaría buena parte del siglo XIX. El 20 de junio de 1867 se juega en Buenos Aires el primer partido de fútbol en la Argentina. Hoy por hoy Argentina es tricampeona mundial. Hoy está cumpliendo 58 años la actriz Nicole Kidman. Y el 20 de junio del 2003, 22 años atrás, debutó en Grandes Ligas aquí en Miami con los entonces Marlins de Florida, el gran Miguel Cabrera. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con Walter Márquez, activista de derechos humanos en Venezuela, presidente de la Fundación El Amparo. Walter Márquez fue hasta El Salvador con un grupo de familiares de los presos venezolanos que están en esa cárcel. No los pudieron ver, no los recibieron siquiera. Y entonces Walter Márquez va a denunciar ante la Corte Penal Internacional al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a los miembros de su cadena de mando por la deportación de más de 200 venezolanos desde Estados Unidos hacia territorio salvadoreño, donde no han cometido ningún tipo de delito y están en total indefensión. Luego, en la ciudad de Houston, vamos a conversar con el economista Francisco Monaldi, experto en el tema petrolero. Con el doctor Monaldi vamos a abordar las consecuencias en el mundo energético, en el mercado petrolero y energético en general, del conflicto, de la guerra entre Irán e Israel. Luego, en Madrid,
con Chema Gil, periodista, escritor y experto en seguridad. Vamos a analizar las últimas incidencias de esta guerra, sobre todo a partir de la tregua planteada, no tregua propiamente, pero el presidente Trump dijo que se va a tomar 2 semanas para decidir qué hace con el conflicto, dándole así una oportunidad a la diplomacia. En este momento, el canciller iraní está reunido con funcionarios, con los ministros de Exteriores de Europa. Luego, en la ciudad de Bogotá, vamos a conversar con John Torres, del diario El Tiempo. Ha habido una situación interesante en el Senado de Colombia, que aprobó la reforma laboral del presidente Gustavo Petro. Se ha notado por fin el presidente Petro. ¿Qué implica esto? El foro de hoy es por demás interesante. Vamos a hablar de los grandes modelos de lenguaje, de la inteligencia artificial y de ese concepto tan peculiar que se maneja como la interpretabilidad de los modelos. Porque los fabricantes, los desarrolladores de estos modelos dicen que no saben cómo es que funcionan. ¿Por qué estos modelos de lenguaje deciden una palabra o no otra, una idea o no otra? Los que los diseñaron no saben por qué. Esto lo vamos a abordar con Héctor Palacios, experto en los temas de inteligencia artificial en Montreal, y en la ciudad de Londres con Samuel Burke, presidente ejecutivo de contenido de Cryptomaniacs y experto en los temas de la tecnología. Luego vamos a conversar en Madrid con Marcos Ondarra de The Objective. Con Marcos vamos a tocar el escándalo de corrupción que continúa trayendo pues mucha información escabrosa allá en España. La empresa de Cerdán, el ya depuesto, defenestrado exsecretario de organización del PSOE, contrató con altos funcionarios de PDVSA para oscuros negocios petroleros a su beneficio. Y vamos a cerrar en Roma, nada menos que con nuestra muy querida, la maravillosa pianista, una de las grandes del mundo, Gabriela Montero, quien va a estar interpretando el piano. Va a ser una improvisación sobre la novena de Beethoven, el himno a la alegría, por el jubileo al que ha convocado el Papa León XIV. Ese pues el programa que hemos preparado para ti para este 20 de junio del 2025. Y a las 9:09 de la mañana, Capicúa, vamos con las noticias más importantes del día de hoy. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, declaró que el presidente Donald Trump tomará una decisión sobre un eventual ataque a Irán en 2 semanas. Mientras el presidente deliberaba en los últimos días sobre si unirse a la guerra de Israel, el enviado especial Steve Witkoff se ha mantenido en comunicación directa con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. El presidente Trump declaró que Irán aún desea negociar con los Estados Unidos e incluso propuso enviar una delegación a la Casa Blanca. Eso lo dijo el pasado miércoles. Sin embargo, el presidente advirtió que se estaba haciendo muy tarde para las conversaciones y que pronto podría autorizar ataques contra el programa nuclear iraní. El secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, se reunió ayer con el enviado especial, Steve Witkoff, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blanca. Y publicó él en la red X: ahora existe una ventana en las próximas 2 semanas para lograr una solución diplomática. Fin de la cita. Lammy escribió en otra publicación que al día de hoy estaría viajando a Ginebra para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, junto con sus homólogos francés, alemán y de la Unión Europea. Dijo Lammy textualmente: es hora de poner fin a las graves situaciones en el Medio Oriente y evitar una escalada regional que no beneficiaría a nadie. Fin de la cita. El ayatolá Ali Sistani, la máxima autoridad religiosa chií en Irak, ha advertido contra cualquier ataque contra la cúpula religiosa y política de Irán y ha dicho que este podría provocar que la situación quede totalmente fuera de control en el Medio Oriente, en medio del conflicto desatado por la ofensiva lanzada el 13 de junio por Israel contra el país centroasiático.
Aquí en Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones en San Francisco dictaminó que el presidente Donald Trump sí puede mantener la Guardia Nacional de California en la ciudad de Los Ángeles, por ahora, lo que representa una victoria para el presidente Trump en su objetivo de utilizar al ejército para controlar las protestas contra sus iniciativas de deportación. La decisión unánime del panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el 9º circuito, 2 de los cuales fueron nombrados por el propio presidente Trump en su primer mandato y el tercero por el entonces presidente Joe Biden, determinó que el presidente Trump parece haber desplegado legalmente la Guardia Nacional en la ciudad, a pesar de no haber consultado al gobernador de California, Gavin Newsom. En redes sociales, Trump elogió la decisión como, cito, una gran victoria, y sugirió que esto abriría la puerta a otros despliegues similares en todos Estados Unidos si las fuerzas del orden locales no pueden por cualquier razón cumplir con su tarea. Cita textual. El Departamento de Seguridad Nacional ha impuesto nuevos límites a las visitas de los miembros del Congreso y su personal a las instalaciones de control migratorio, lo que ha intensificado el conflicto entre los funcionarios federales de inmigración y los legisladores demócratas sobre la separación de poderes. Según la ley federal, los miembros del Congreso pueden realizar visitas de supervisión sin previo aviso a las instalaciones de inmigración que detienen o albergan a extranjeros. Los legisladores no están obligados a notificar previamente su intención de ingresar a una instalación para realizar la supervisión, aunque su personal debe solicitar una visita con al menos 24 horas de anticipación. Sin embargo, en una guía publicada este mes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, solicita a los miembros del Congreso que notifiquen con al menos 72 horas de anticipación cualquier visita a sus instalaciones. Ucrania y Rusia realizan otro intercambio de prisioneros de guerra en virtud del Acuerdo de Estambul. Ucrania ha repatriado a un grupo de soldados liberados del cautiverio ruso, según anunció el presidente Volodymyr Zelensky ayer, 19 de junio, lo que marca otro de una serie de recientes intercambios con Moscú. Cito, se trata de soldados de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza. La mayoría de ellos habían estado cautivos desde 2022. Estamos trabajando para repatriar a nuestra gente. Agradezco a todos los que hacen posible estos intercambios. Nuestro objetivo es liberar a todos y cada uno de ellos. Cita textual para el presidente Zelensky. Este intercambio se produce tras 4 intercambios similares realizados la semana pasada de conformidad con los acuerdos entre Ucrania y Rusia alcanzados en las conversaciones de paz celebradas el pasado 2 de junio en Estambul. El ministro de Defensa ruso también anunció un intercambio de prisioneros con la parte ucraniana sin especificar el número de soldados involucrados. Según el Kremlin, la reunión entre Putin y Trump no está actualmente sobre la mesa, hasta que no se hagan los preparativos necesarios para eliminar los elementos irritantes en nuestras relaciones con Estados Unidos. No tiene sentido organizar una reunión. Eso lo dijo textualmente el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Los inmigrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador permanecen totalmente aislados. Eso lo dijeron ayer familiares y activistas de derechos humanos luego de una visita al país centroamericano la semana pasada. Desde el 15 de marzo, más de 200 migrantes venezolanos fueron deportados a El Salvador luego de que el presidente Donald Trump invocara la ley del enemigo extranjero de 1798, el Alien Enemies Act, utilizada en tiempos de guerra, bajo el argumento de que los detenidos integraban la banda criminal Tren de Aragua. Cito, pudimos comprobar en ese viaje que los venezolanos migrantes deportados a El Salvador están totalmente aislados e incomunicados. Esa cita es para Walter Márquez, al frente de la Fundación El Amparo, quien representa a 10 de estos migrantes.
permanecen detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, sin ningún juicio en El Salvador, donde no han cometido ningún delito, dijo Márquez. No hay claridad de su futuro legal. Esto lo dijo Márquez al ofrecer el balance de su viaje a El Salvador. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, intentaron ingresar ayer en la mañana a las instalaciones del Dodger Stadium en Los Ángeles. Representantes del equipo de Grandes Ligas informaron que negaron el acceso al personal federal que pretendía entrar a los estacionamientos del estadio. Cito, ayer, llegaron al Dodger Stadium y solicitaron permiso para acceder a los estacionamientos. La organización les negó el acceso al recinto. El partido de esta noche, se jugará según lo programado. Eso dijo el club en la red X. La organización de los Dodgers anunció que pese al incidente, el partido programado para esa noche frente a los Padres de San Diego y otros eventos, como el torneo benéfico organizado por Mookie Betts, se realizarían según lo previsto. Este operativo ocurre después de que una artista latina cantara el himno de Estados Unidos en español durante un juego oficial. La aparición de los vehículos y agentes federales cerca de los accesos principales al Dodger Stadium ocurrió mientras grupos de manifestantes comenzaban a congregarse a las afueras del inmueble, portando carteles y pronunciando consignas críticas a las actividades migratorias. Los aficionados de Lionel Messi, con camisetas rosas con el número 10 y algunos con las icónicas camisetas a rayas de la selección argentina, se congregaron en el estadio Mercedes-Benz en Atlanta ayer por la tarde para ver a su ídolo y a sus compañeros del Inter Miami jugar un partido crucial contra el FC Porto de Portugal en el Mundial de Clubes. Se marcharon felices y coreando su nombre después de que el astro argentino de 37 años anotara de tiro libre en el segundo tiempo para guiar a Miami a una histórica victoria, 2-1 en el Grupo A. La victoria del Inter Miami del jueves fue la primera de un equipo de la CONCACAF contra un equipo europeo en una competición de clubes de la FIFA. Con esta victoria, el Inter Miami se sitúa en el segundo puesto del Grupo A detrás del Palmeiras, de cara a su último partido el próximo lunes contra la potencia brasileña en el Hard Rock Stadium, aquí en Miami. Y a las 9:19 vamos con nuestro editorial. Vanessa Hernández, conocida como Nessa, nació el 13 de enero de 1995 en San Francisco. Es hija de colombiano y dominicana que entraron de manera ilegal a los Estados Unidos. Hoy por hoy, ellos ya tienen totalmente legalizada su situación y Vanessa es ciudadana americana. Ella tiene el nombre artístico de Nessa y a sus 30 años ha desarrollado una interesante carrera como cantante. Le tocó cantar el himno nacional en el Dodger Stadium el pasado sábado, 14 de junio. Ella confiesa que ha cantado el himno muchas veces, pero que ese día en el estadio no pudo evitar cantar el Star Spangled Banner en español. Era una manera de protestar por la situación que se está viviendo aquí en Estados Unidos con las redadas indiscriminadas de ICE contra los inmigrantes, pero sobre todo contra los inmigrantes hispanos. Me recordó ese gesto de Nessa lo que ocurrió en las Olimpiadas de 1968 en México, cuando dos atletas afroamericanos, al momento de recibir sus medallas de premiación, alzaron el puño izquierdo en señal de protesta para denunciar el racismo que en aquel polémico y crucial año 68 abatía a Estados Unidos. Sabemos cómo han terminado las luchas civiles de aquellos tiempos. No sabemos cómo puede terminar la lucha civil de estos hispanos ahora perseguidos en Estados Unidos. El reloj indica en este momento las 9:21 de la mañana. Una pequeña pausa
y ya regresamos con la primera entrevista del día de hoy. En las noticias que recién leíamos para ustedes, destacamos la visita que hizo el activista de derechos humanos Walter Márquez junto a familiares de los venezolanos que están detenidos en la cárcel de extrema seguridad en El Salvador. Vamos a conversar directamente con Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo. Walter, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Un abrazo, un gran saludo para ti y todo tu equipo técnico. Muchísimas gracias. Walter, ¿cuándo fueron ustedes a El Salvador y quiénes fueron? Estuvimos la semana pasada, del lunes a viernes. El equipo estuvo integrado por dos familiares, Reina Cárdenas y Joana Sanguino, y mi esposa, que es la abogado de la fundación, junto con otros abogados, y la delegación la presidí. Estuvimos 4 días, visitamos la dirección de prisiones, visitamos la Procuraduría de Derechos Humanos y se pidió, en primer lugar, que se garantizara el derecho a la visita, que se nos informara el estatus legal de los deportados, igualmente su situación de salud, y requerimos que fueran puestos en libertad por cuanto no hay ningún expediente ni investigación en El Salvador, y tampoco en Estados Unidos hay una sentencia firme, y muchos de ellos estaban pendientes de procesos no penales, sino de procesos migratorios en Estados Unidos. ¿Y qué lograron ustedes en la gestión? ¿Pudieron entrar, pudieron hablar con alguna autoridad, pudieron verlos a ellos, a los detenidos? Mira, por el estado de excepción han restringido las visitas, lo cual es violatorio no solamente a la Convención Americana de Derechos Humanos, sino a la propia Constitución de El Salvador. El Salvador tiene acuerdo de cooperación con Estados Unidos en materia penitenciaria y carcelaria, como lo establece el artículo 168 de la Constitución salvadoreña, ni ha sido ratificado por la Asamblea Nacional de ese país. Por lo tanto, ese acuerdo, que se mantiene secreto, alegando razones de seguridad, viola la Convención Internacional contra la Desaparición Forzosa, que prohíbe en su artículo 17 tener detenidos bajo figura del secreto. En otras palabras, no se nos permitió el acceso a visitar a los familiares. Teníamos un voluntariado y apostillado, y iban también familiares de las víctimas. Esta situación se ha extendido no solamente a lo que nosotros representamos, sino a 238 venezolanos que han sido deportados a El Salvador, de los cuales a 137 se le aplicó la ley del enemigo extranjero, una norma extemporánea de hace más de 200 años. Y si fuera en guerra, esos tenían que ser prisioneros de guerra y aplicarse el del derecho internacional humanitario. Y si son criminales, que lo negamos absolutamente porque son migrantes, no son delincuentes, debe de aplicarse la Convención de Palermo sobre delincuencia organizada transnacional. En otras palabras, están allí en El Salvador sin juicio, sin expediente, sin juez que lo conozca, con un tratamiento inhumano y degradante. A André Hernández Romero lo objetearon delante de un periodista norteamericano que reseñó esta situación. El propio trato inhumano a lo que lo somete infringe el derecho internacional y normas nacionales de El Salvador. En otras palabras, el único alegato para mantener a venezolanos detenidos en El Salvador es que están vinculados al Tren de Aragua a través de tatuajes.
Sí. Y un tatuaje es un derecho, no es un delito. Cada quien se puede tatuar lo que quiera y no hay norma Ahora, federal norteamericana sí. que tipifique. Walter, Adelante, sí. César. ¿Qué van a hacer después de esto? ¿Cuál es la acción que tienen pretendida frente a la Corte Penal Internacional? Nosotros estamos agotando la vía interna a El Salvador. Ya se han intentado habeas corpus individualizados, que son recursos expeditos, rápidos, pero que El Salvador, por el estado de sección, hay más de 7.000 habeas corpus en trámite, de los cuales han decidido uno solo en 3 años. Nosotros individualizamos en los casos lo que representamos y ya se está cumpliendo un plazo razonable hasta que se nos dé respuesta. Ante la negativa de la Corte Suprema de El Salvador de dar una respuesta, vamos a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington, requiriendo una medida cautelar, una medida de protección y exigir la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño. Y por vía de la responsabilidad penal individual de Nayib Bukele y de su cadena de mando, estamos preparando una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya y también nos vamos a hacer parte en la Oficina de Defensa de las Víctimas de ese organismo penal internacional. Walter, el Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, ha dicho que los que están en El Salvador están en situación de desaparición forzada. La portavoz Liz Trosel dijo que ni Estados Unidos ni El Salvador han publicado los listados oficiales de los detenidos. Sin embargo, ¿tienen ustedes información puntual de cuáles son los venezolanos que están allí adentro en esa cárcel? Lo único que se sabe son informaciones que se han filtrado a través de los medios de comunicación, pero oficialmente no han respondido. Por lo tanto, coincidimos con la portavoz de las Naciones Unidas y 17 relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentó un informe en la que señalan que se le está violando el debido proceso, que están en estado de indefensión jurídica, que los detenidos se puede equiparar a desaparición forzosa de acuerdo a la Convención Internacional sobre esta materia. Nosotros oficialmente no tuvimos respuesta, ni sabemos si ellos están en El Salvador o no. Nos hemos guiado por información de prensa, pero oficialmente, formalmente, legalmente, no tenemos ninguna información, a pesar de que pedimos estos requisitos ante la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador. Pero pareciera que en ese país no hay separación de poderes. El prestigio de Bukele ha permitido sobrepasar la independencia ante la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría de Derechos. Respetamos internamente la lucha contra las pandillas, pero los venezolanos no son pandilleros, son migrantes forzosos que se fueron a Estados Unidos detrás de un nuevo destino, detrás del sueño americano, y se consiguieron con la pesadilla americana. Walter, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo. El reloj indica en este momento las 9:34 de la mañana. El escritor austríaco Stefan Zweig. Zweig fue un gran biógrafo, ensayista, novelista. De sus obras, quizá la más completa sea la que se conoce como El mundo de ayer. Esta suerte de ensayo histórico biográfico recorre los primeros años del siglo XX en la Austria-Hungría del emperador Francisco José I. Aquí tenemos los encuentros de Zweig con Theodor Herzl, el fundador del moderno sionismo político, el poeta
Rainer Maria Rilke, Emil Verhaeren, también el compositor Busoni. Fue amigo de Richard Strauss. Por allí pasan Benedetto Croce, Máximo Gorki, Roman Roland. En fin, él tiene que huir. Era judío. Hitler se había apoderado de Austria, de Alemania y de su propio idioma. Y ese exilio le terminó llevando hasta Brasil, donde él consideraba que estaba la tierra del futuro. Pero en Petrópolis entendió que el futuro ya se había acabado para él y para su esposa. Vestido de manera impecable como estilaba, con la corbata perfectamente hecha en un nudo óptimo, decidió suicidarse al lado del lote que se cubría con un kimono y sin ropa interior, según los testimonios del momento. El Mundo de Ayer se publicó por primera vez en Estocolmo y en inglés apareció en abril del año 43. Aquí está, e invito a cualquiera a conocer Las Memorias de un Europeo, que fue el subtítulo que utilizó Stefan Zweig para su biografía. Son las 9:36 de la mañana. Leo lo siguiente: el petróleo de referencia mundial, el Brent, del Mar del Norte, subió hasta 1,3%, $67.66 el barril en el día de ayer. Esta cifra se acercó al máximo intradiario de $78.50 registrado el pasado 13 de junio, el precio más alto desde el mes de enero, cuando Israel comenzó los ataques contra Irán. Cito esta referencia de ayer como abreboca para nuestra próxima conversación con el doctor Francisco Monaldi en Houston. Francisco, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un gusto, César. Francisco, ¿qué va a pasar con el mundo del petróleo y el mundo energético en general con este conflicto, con esta guerra entre Irán e Israel? Bueno, en el corto plazo ya obviamente tenemos impacto como el que tú citaste de la suba del precio del petróleo. Por ahora, más que todo, tiene que ver con una prima, digamos, por riesgo, por un tema de expectativas de que pudiera haber una probabilidad de un escenario malo. También ya se han impactado, por ejemplo, los fletes, el costo de los seguros para los tanqueros operando en esa parte del mundo. Pero no se ha afectado ninguna instalación de exportación petrolera. Los israelíes solo han atacado instalaciones que tienen que ver con el mercado interno de Irán. De hecho, eso hasta ahora más bien ha hecho que los iraníes tengan que exportar más petróleo porque no lo pueden refinar para su mercado interno. De modo que en este momento el impacto es acotado. El mercado parece estar incluyendo una probabilidad de alrededor del 10% de que pase algo realmente grave, por ejemplo, como un cierre del estrecho de Hormuz o una afectación significativa de instalaciones de producción y exportación petrolera. ¿Por qué podría cerrarse el estrecho de Hormuz? ¿Quién lo haría y con qué intención? Bueno, la preocupación sería que el gobierno de Irán decidiera cerrar el estrecho de Hormuz. Por ahí salen alrededor de 21 millones de barriles diarios, que constituyen alrededor del 20% de la producción mundial, pero del 30% de la producción que se exporta por vía marítima, también el 20% del gas natural licuado que sale de Qatar. Entonces el impacto para la economía mundial sería severo. Sin embargo, eso perjudicaría a los iraníes mismos, porque sus 2.1 millones que exportan no lo podrían exportar, y además afectaría muchísimo a un aliado como China, y lo más seguro es que inmediatamente generaría una reacción de los Estados Unidos y sus aliados de proteger el estrecho, de mandar barcos y un convoy allá, y en la realidad nunca se ha cerrado el estrecho de Hormuz por un periodo de más de muy poco tiempo, ¿no? La única vez que ocurrió algo así, inmediatamente se volvió a abrir. O sea que pareciera un evento de baja probabilidad, pero el régimen iraní está en una situación un poco desesperada y podría tomar decisiones irracionales. Francisco, mencionaste a China. El diario The New York Times hoy nos trae un análisis muy interesante de la interdependencia, de la verdadera vinculación que tiene China en este conflicto por la dependencia que tiene del petróleo iraní. ¿Podrías comentarnos esto, por favor?
Sí, China hoy en día es el principal importador de petróleo del mundo y uno de sus principales suplidores es Irán. Esos 2.1 millones de barriles de Irán van todos a la China, representan como el 10% de su consumo, pero una parte mayor de sus importaciones. Y por supuesto, buena parte del resto del petróleo que importa China viene de esa misma zona. Entonces, para los chinos esto es un tema de seguridad nacional. Fíjate que es fascinante porque esto es un cambio radical con las épocas pasadas en que Estados Unidos era dependiente de las importaciones de crudo del Medio Oriente. Hoy en día Estados Unidos es un exportador neto de petróleo y ese petróleo liviano del Golfo Pérsico, de hecho ellos no lo necesitan porque ellos producen y exportan ese tipo de petróleo. A ver, calificaste que el gobierno iraní podría cometer alguna acción irracional y cerrar el estrecho de Hormuz. Estamos lamentablemente en tiempos muy irracionales y hay dirigencias irracionales en todos los sectores involucrados. No ha bombardeado Israel instalaciones petroleras. ¿Podría hacerlo? ¿Estaría en alguna de esas estrategias irracionales de las que estamos hablando? ¿Cómo lo ves, Francisco? Por ahora parece que se han cuidado muchísimo y Sí. obviamente eso parece indicar que los Estados Unidos ha pedido, ha solicitado que no se destruyan instalaciones petroleras, porque el riesgo es que si se destruyen instalaciones petroleras de Irán, que obviamente en el corto plazo a Israel le podría parecer atractivo porque sería un golpe muy duro a Irán, los iraníes, ya sea ellos directamente o a través de sus proxies, por ejemplo, como los Houthis, empezarían a atacar las instalaciones de Arabia Saudita o de los Emiratos Árabes, probablemente más Arabia Saudita, y está la posibilidad del estrecho de Hormuz. Entonces, realmente eso pudiera escalar en una dirección impredecible. La otra, por supuesto, es que Estados Unidos se involucre agresivamente en el conflicto de Irán o que se esté buscando realmente el cambio de régimen en Irán y puestos en esa situación, los iraníes realmente no piensen en el largo plazo, sino en el muy corto plazo y tomen una decisión que ni siquiera sus aliados en China apoyarían, ni prácticamente nadie más. Quizás el único país que se puede beneficiar con todo esto es Rusia, fundamentalmente. Ya te iba a mencionar a Rusia, que no hemos incluido ese tercer elemento en la ecuación. ¿Cómo queda Rusia en este nuevo barajo del mapa energético mundial? Bueno, obviamente para Rusia, Irán es un aliado, pero es uno de esos aliados, como incluso Venezuela, que son también tus competidores en el mercado petrolero y en particular en el mercado negro, en China, en India. Entonces, para los rusos que se afecten las instalaciones iraníes es riesgoso que eso afecte el régimen, que produzca un cambio de régimen en Irán. Eso es algo que ellos no desearían, pero por otro lado, temporalmente, la afectación en el mercado petrolero y los precios más altos benefician a los rusos. Yo creo que a la larga es muy improbable que estos precios, a menos que haya una afectación real y continuada de instalaciones o del estrecho de Hormuz, yo creo que los precios van a volver a bajar porque el mercado está muy bien suplido. Y fíjate que esto viene muy interesantemente después de que Arabia Saudita incrementó significativamente su producción y la OPEP en un momento en que el mercado ya estaba abastecido. O sea que esto, digamos, de alguna forma lo habían previsto las acciones de los árabes, de los sauditas. Eso es lo que explica, Francisco, que no haya habido una subida importante en los precios. Te lo pregunto porque en otros tiempos cualquier parpadeo que ocurriese en la región disparaba de una manera vertiginosa los precios. Sí, este es un mercado muy diferente al del pasado, está bastante abastecido. Estados Unidos, como te digo, es hoy en día un exportador neto. Eso es muy importante porque entre Estados Unidos y Canadá producen 1 de cada 4 barriles en el mundo. Entonces, el mundo está en una situación diferente en que ahora el país, digamos, que realmente se ve afectado en el corto plazo es China. Es un mundo muy, muy diferente del que vimos en el pasado. Y además, la Agencia Internacional de Energía han dicho que ellos tienen, entre todos los países, digamos, de ese club, 1.200 millones de barriles
en inventario esperando para ser usados si hubiera una disrupción. Entonces todo eso hace que el mercado esté relativamente tranquilo, pero eso pudiera cambiar y el precio se podría disparar por encima de $100 si hubiera una de estas, digamos, acciones bastante más agresivas. Francisco, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado. El doctor Francisco Monaldi desde la ciudad de Houston. Hacemos una pausa y al regreso, luego de haber evaluado el mapa energético, vayamos al mapa bélico propiamente hablando. ¿Qué está pasando a esta hora en el conflicto Irán-Israel? Ya regresamos. Son las 9:48 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Como decíamos antes de la pausa, luego de haber evaluado el mapa energético en el contexto del conflicto Irán-Israel, vamos ahora al conflicto bélico propiamente hablando. Vamos a abordar esto con Chema Gil. Chema Gil es periodista y es escritor. Es licenciado en seguridad, según la nomenclatura americana, y es el codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Su especialidad son seguridad y terrorismo internacional y gestión de catástrofes. Vamos a Madrid. Chema, muy buenos días, muy buenas tardes allá, al otro lado del océano. Muy buenos días, don César. Un honor, como siempre, compartir unos minutos con usted. A ver, a esta hora en que estamos conversando, ¿cómo van las gestiones diplomáticas entre la Unión Europea y el ministro de Exteriores iraní? Hay que reconocer que, bueno, es verdad, la contundencia diplomática que aquí se enarbola como, en fin, una nomenclatura muy potente, en realidad no deja de ser más que un brindis al sol. Israel está determinada en la protección y en la supervivencia de su país y de sus ciudadanos, y yo creo que ese llamado europeo, desgraciadamente, no se va a solucionar con diplomacia, sino con acción bélica. El presidente Trump dio un plazo de 2 semanas. ¿Por qué 2 semanas, Chema? Pues eso hay que meterse en la mente de Donald Trump. Yo creo que, dicho de la forma más amistosa posible, sabemos de la impredecibilidad del presidente Trump, y en ese sentido pues hemos de estar a la realidad del día a día, y eso es, hay que tenerlo en cuenta. En estos momentos nos encontramos con un rearme de Estados Unidos en toda la zona, en todo el área. Hemos visto aviones tanqueros, unos 40 ni más ni menos, que han hecho escala incluso en España, porque en España hay 2 bases de soberanía española, pero de utilización conjunta con Estados Unidos, por donde han pasado esos aviones con capacidad de reabastecimiento de los cazas. Y en la isla de Diego García se encuentran ubicados aviones de unas especiales características que permitirían en un momento determinado hacer un ataque en profundidad geográfica, física, y en profundidad en cuanto a su influencia o las consecuencias políticas que puedan producirse dentro de Irán. Chema, cuando el presidente Trump da el plazo de 2 semanas, ¿son 2 semanas para qué? ¿Qué puntualmente podría hacer el presidente? Porque se habla de una especie de gran bombardeo extraordinario capaz de acabar con las instalaciones nucleares iraníes que están subterráneas, pero suena un tanto a novela de ficción. La verdad, cuando el presidente Trump dice 2 semanas, ¿son 2 semanas para qué? Bueno, son 2 semanas que introducen un elemento de incertidumbre para el propio Irán, ¿no? En estos momentos, la verdad es que Israel ha mostrado unas capacidades de inteligencia y de penetración dentro de un Irán que se ha mostrado muy poroso, entre otras cosas por la gran disidencia interna que tiene. Por lo tanto, aquí tenemos 2 objetivos. Los militares son los que hemos estado viendo en estos días, acabar con los más altos representantes de la inteligencia militar, de la fuerza del Quds, a nivel político, y se está señalando como objetivo al propio líder supremo Ali Khamenei.
Y además hemos de señalar, por conectar un poco con la anterior conversación con Francisco Monaldi, hay que recordar a todos los que nos están oyendo y viendo, y es que en abril se firmó un tratado de asociación estratégica entre Rusia e Irán, ¿no? Pero ese tratado no incluye la asistencia militar, y de hecho ayer el propio Putin dijo que no intervendría en ningún caso en el conflicto bélico. Por lo tanto, aquí hay dos objetivos, que son acabar con y dañar muy profundamente la capacidad de creación, de producción de misiles balísticos, que son los que están causando un grave problema dentro de Israel. Digamos, laminar toda la capacidad de producción nuclear, del programa nuclear de Irán, y respetar toda la parte del petróleo, porque eso no interesa a la comunidad internacional. Solo hay que decir que militarmente, en el ámbito que estamos tratando, hay una bomba, una GBU-57, la MOP, que combinado con una carga nuclear estratégica sería capaz de penetrar la montaña Fordo, que es donde se encuentra, digamos, el nodo del programa de enriquecimiento de uranio de Irán. Recordemos que se calcula que puede haber, según la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, que pueden tener 400 kilos de uranio enriquecido a un 60%, pero en cuanto se pase del 70 a 80%, estamos hablando de que tendrían capacidad para crear o para lanzar con sus misiles balísticos ni más ni menos que una bomba nuclear. Israel eso no lo va a permitir, no lo va a permitir Estados Unidos, pero más allá del cinismo y la hipocresía que nos impone, como siempre, la geopolítica internacional, ningún país del mundo, ni siquiera China, y mucho menos Rusia, que tiene, en fin, otras aventuras, no apoyarían a un régimen como el de los ayatolás. China entraría en una fase de negociación mucho más tranquila, mucho más vigorosa, si dentro de Irán se produjera la renovación de un nuevo régimen que recuperara el nombre de Persia y que está protagonizado ahora mismo, en estos momentos, por el príncipe de la saga de los Reza Pahlavi. Chema, ya que entraste en el tema nuclear propiamente, ¿qué significa esa amenaza? Irán está a minutos, a horas de tener la bomba nuclear. ¿Cómo se entiende eso? Hemos de entender que un régimen teocrático que es capaz de haber enriquecido uranio por encima del 60% tiene una capacidad disuasoria, no solamente disuasoria, sino de ataque verdaderamente notable. Es verdad que no sería una bomba estratégica, pero sí una bomba táctica. ¿Cómo se puede responder a esa amenaza? Es evidente que Israel no permitiría jamás, y Estados Unidos tampoco, pero el resto de la comunidad internacional miraría para otro lado. No puede ser que una teocracia pueda tener control sobre un armamento nuclear. En estos momentos lo que se maneja es lanzar una bomba MOP, una serie de todas las bombas, que es como se conoce coloquialmente, una GBU-57, que pudiera combinar una dosis, por así decirlo, en su capacidad destructiva de armamento nuclear táctico, es decir, de menor dimensión, ¿no? Siempre estaríamos hablando, a mí nuclear y táctico es un oxímoron, es decir, no creo que pueda ser, pero bueno, son en fin, las categorizaciones que utilizamos, ¿no? Y ciertamente, si Fordo fuera, el monte de Fordo tiene una gran dificultad, que es granítico. Entonces, la capacidad de penetración de estas bombas norteamericanas, que serían lanzadas posiblemente por aviones israelíes, la capacidad de penetración es muy limitada, porque es granítico. En otros suelos podría penetrar más de 60 metros de profundidad, porque tiene dos fases de explosión. Y en cualquier caso, yo creo que para poder atacar con absoluta, seguridad y eficacia, Fordo, la montaña de Fordo, solo podría ser atacado con una bomba de este tipo, GBU-57, que combinara una carga nuclear táctica
de menos dimensión, pero que provocaría un movimiento sísmico que colapsaría toda la estructura interna de esa montaña. A ver, sin llegar a los extremos, ¿cuál sería la solución final de este conflicto? ¿Cuál sería un equivalente a que se rinda Irán? Y si es así, ¿de qué estamos hablando? Pues, César, yo creo que estamos hablando de algo que yo creo que todo el mundo tiene en mente. Se está produciendo una acción de inteligencia ofensiva en el sentido de soft power, es decir, no violenta, pero sí estamos viendo en el último 2 meses una acción de comunicación interna en Farsi por parte del príncipe Reza Pahlavi, que habla de recuperar Persia, ¿no? De recuperar un Irán, una Persia antigua, en otro esquema de valores absolutamente alejado del régimen que impuso en el 79 el Ayatollah Khomeini y que ahora mantiene el Ayatollah Khamenei. Mucha gente puede pensar que acabar con el líder supremo puede suponer vencer de alguna manera a Irán. No es así. El sustituto de Ali Khamenei es su propio hijo. Estamos hablando prácticamente de una teocracia hereditaria y, por lo tanto, lo que se está buscando son 2 cuestiones. Debilitar el régimen por la vía militar de la inteligencia y de las fuerzas Q. Están matando a los propios ingenieros nucleares, están acabando con una labor de inteligencia dentro de Irán. Lo está haciendo el Mossad de Israel con una eficacia verdaderamente sorprendente, de la que estudiaremos mucho en el futuro. Y aquí al final, en la teleología de todo esto, es decir, el objetivo final es que el régimen de los ayatolás desaparezca y Irán se incorpore a un concierto de naciones y más concretamente en el ámbito geopolítico del área afectada. Chema, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Es un placer como siempre y a vuestra disposición, don César. Muchas gracias. De verdad. Gracias. Chema Gil, periodista, escritor, experto en estos temas de seguridad. Son las 10 en punto de la mañana. La feria insignia de Art Basel comienza hoy en Basilea, Suiza, con 289 galerías de 42 países y territorios. Lo que estamos viendo es una obra inmersiva de la artista Katharina Grosse, quien pintó con aerosol toda la Messeplatz, una zona peatonal de 53.800 pies cuadrados de la feria, en varios tonos de magenta. Los visitantes de la feria son pasajeros. Una vez que entran en la Messeplatz se convierten en parte de la obra, dijo Gross. Realmente quiero crear una pintura que sea casi como un umbral entre la realidad y la ficción. Es una membrana. Puedes atravesarla, salir de ella en cualquier momento o permanecer en ella tanto como quieras. Durante los últimos 40 años, la artista alemana Katharina Grosse, nacida en 1961, ha ganado muchos seguidores por usar una máquina de pulverización sin aire para crear pinturas llamativas, coloridas y envolventes. Muchas de sus obras se han exhibido en museos y galerías, pero también ha creado instalaciones específicas para lugares menos convencionales, como un edificio militar abandonado en el parque Fort Tilden, en Nueva York. Grosse ha asumido uno de los proyectos más importantes de su carrera, una pintura monumental que llena la Messeplatz de Basilea durante esta edición de la Art Basel en Suiza. El título que le ha dado a la obra, Coro. Y ahora, a las 10:02 de la mañana, vamos a la ciudad de Bogotá, donde está John Torres, editor de la mesa central del diario El Tiempo. John, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Hola, César. Un saludo desde Colombia. John, el presidente Petro parece que por fin ganó una en el Senado de Colombia. ¿Qué ha ocurrido? No, esto es la realidad política de Colombia es muy compleja. Estamos en una situación de mucha tensión política. Hay pues una situación de polarización que es demasiado marcada, que hemos hablado ya en otras oportunidades. Y lo que ha pasado es que el Senado de la República y el Congreso en general
aprobaron una reforma laboral que es una necesidad en Colombia, que tenía muchos reparos, pero finalmente se aprueba y en efecto pues el gobierno se apunta a un éxito con que se apruebe la reforma, pero finalmente no es necesariamente la reforma que quería exactamente el gobierno. Y lo segundo, esto de alguna manera frena algo que el presidente quería empezar a mover por un camino no institucional que era una consulta popular, una consulta al pueblo, y había utilizado el tema de la excusa de la reforma laboral para intentar llevar a los colombianos a las urnas en un momento en el que pues no estaba programado y además en un año preelectoral, en lo que todos los analistas y muchos sectores habían considerado que era en realidad una jugada proselitista. Entonces, no necesariamente es un éxito que se haya aprobado la reforma, porque tal vez el gobierno quería más jugar a poder utilizar unos recursos cuantiosos en en unas jornadas electorales que no estaban programados y que muchos pensaban que iban a ser utilizados por el gobierno para intentar, pues, de alguna manera mover sus bases en Colombia políticas. Tal como lo has explicado, John, entonces en lugar de un éxito le han quitado un arma, más bien, un pretexto al presidente De alguna Petro. manera, esta aprobación fue una movida de la institucionalidad colombiana para hacer algo que también es importante. O sea, sí se necesita una reforma laboral en Colombia, en eso tiene razón el gobierno, lo prometió en campaña, pero había muchas dudas y sigue habiendo muchas dudas en cuanto a los efectos de esta reforma que pues beneficia a los trabajadores, sí, pero a los trabajadores que tienen trabajos formales, que en Colombia no son la mayoría, y muchos sectores decían que esto podía golpear el empleo formal. Habrá que mirarlo, habrá que verlo también y seguramente el Congreso va a tener que tomar otras disposiciones para tratar de proteger sobre todo a pequeñas empresas que generan trabajo formal. Pero lo cierto es que esto se necesitaba, se convirtió en una bandera política del gobierno para tratar de mover un asunto electoral por fuera de las normas, porque imagínate que para poder consultar al pueblo, la consulta popular es uno de los mecanismos participación popular contemplados en la legislación colombiana y en la Constitución. Y el Senado le había dicho que no a esto y sin embargo el gobierno pretendió seguir adelante. Ya las Cortes frenaron ese decreto y todavía sigue estando en el argumento del gobierno que el pueblo tiene que decidir por encima de la decisión del Congreso. Pero pues se quedó sin la bandera política de la reforma laboral porque ya el Congreso la ha sacado adelante. Hoy en Colombia estamos pendientes simplemente de que haya un trámite de conciliación, de votación de la conciliación, pero ese es un trámite meramente formal. Lo cierto es que sí va a haber una reforma laboral. Esto en un contexto muy movido y dramático que ha ocurrido últimamente en Colombia, desde el intento de asesinato contra el senador Uribe Turbay y luego los estallidos terroristas. Si contextualizamos, John, ¿cómo está Colombia en este momento entonces? En realidad Colombia está viviendo una situación política difícil. Estamos ya a menos de un año de las elecciones presidenciales, con un gobierno que realmente no tuvo un buen éxito hasta ahora. Llevan 3 años y realmente los resultados son pocos. En materia de seguridad hay muchísima preocupación, hay un crecimiento muy grande de todos los grupos armados irregulares y allí el gobierno ha tenido fallas muy grandes. Tú mencionas el caso del senador Uribe Turbay, que es uno de los líderes de oposición, fue baleado ya hace 2 semanas, mañana hace 2 semanas. Y claramente lo que uno podría decir es que nadie puede asegurar en Colombia con seriedad, con los indicios, que se trate de un crimen que tenga que ver con algo del gobierno, no hasta ahora, y no pareciera. Si me preguntas a mí, yo no lo creo. Pero realmente el gobierno sí tiene responsabilidad en 3 temas puntuales. Uno, en el enorme poder que están teniendo las organizaciones criminales en Colombia. Este ataque ocurrió en Bogotá. 2, en el clima de polarización política que el presidente Petro ha fomentado y que cada día fomenta en cada una de sus salidas públicas. Y lo tercero, el senador Uribe Turbay tenía una protección oficial que fue escasa. El sistema de protección, la Unidad Nacional de Protección se llama en Colombia, pues no funcionó. Y la mejor demostración de esto es que el protegido, la persona que tenían que proteger, pues está debatiéndose entre la vida y la muerte. Y ahí hay una falla muy grande. Lo que esperan todos en Colombia es que a la y además que empiecen a trabajar en forma para proteger y para garantizar sobre todo unas elecciones que sean seguras y tranquilas en Colombia, algo que va a ser bastante difícil, pero pues todavía estamos a un año largo de intentar lograr tener pues una democracia plenamente vital en todas las regiones de Colombia. John,
En este momento, cuando hablamos, ¿qué información manejas sobre la salud del senador Uribe Turbay? El crimen ocurrió hace ya 2 semanas, fue un intento de asesinato, él tiene 2 balazos en la cabeza. Se han estado sabiendo pues más detalles, el arma fue modificada y pareciera que la del arma de alguna manera influyó para que los impactos que recibió en la cabeza, a pesar de que tenía balas modificadas, pues parece que eso le salió mal a los sicarios y por eso el senador no ha muerto. Pero su situación sigue siendo crítica, no se ha despertado en todo este tiempo, está en una situación de recuperación, pero en realidad su situación sigue siendo muy complicada. ¿Y cuál es el sentir en este momento del pueblo colombiano? ¿Qué se siente en las calles de Colombia con todos estos acontecimientos, John? No, lo importante es, sobre todo, César, creo yo que es el llamado al gobierno para que la polarización política baje en Colombia. Este tono de confrontación, este tono de intentar salir por encima de las instituciones, por encima de los caminos que contempla la Constitución no es bueno. Pero también hay otro mensaje importante y es que tanto el Congreso como las Cortes están funcionando en Colombia. La institución funciona. Y eso también es un buen mensaje porque realmente cada entidad está cumpliendo su labor y eso de alguna manera contiene algunos arrebatos que son autoritarios sin duda del gobierno, como pretender pasar por encima del poder legislativo. John, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Claro que sí, César. Un saludo desde Colombia. John Torres es el editor de la mesa central del diario El Tiempo. Nos habló desde Bogotá. Son las 10:09 de la mañana. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy sobre el lenguaje de las computadoras, los modelos del lenguaje y la interpretabilidad de los mismos. Son las 10:13 de la mañana acá en la costa este de los Estados Unidos. Leo lo siguiente. La verdad más descabellada, aterradora e indiscutible sobre los grandes modelos de lenguaje de la inteligencia artificial es que las empresas que los desarrollan desconocen exactamente por qué ni cómo funcionan. Dios. Los LLM o los grandes proyectos de lenguaje, incluyendo ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic y Gemini de Google, no son sistemas de software tradicionales que siguen instrucciones claras escritas por humanos, como por ejemplo Microsoft Word. En el caso de Word hace precisamente lo que está diseñado para hacer. Pero las LLM, estos grandes modelos del lenguaje, son redes neuronales masivas, como un cerebro, que procesan cantidades ingentes de información. Gran parte viene de Internet para aprender a generar respuestas. Los investigadores de OpenAI han dicho: aún no hemos desarrollado explicaciones comprensibles para los humanos de por qué el modelo genera resultados específicos. Están muy orgullosos de lo que hicieron, pero como el aprendiz de brujo, no saben cómo funciona lo que hicieron. Ese es nuestro tema del día de hoy. El problema de la interpretabilidad de los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial. Para abordar semejante tema, en la ciudad de Montreal está nuestro experto en temas de inteligencia artificial, Héctor Palacios, y en la ciudad de Londres está nuestro buen amigo experto en los temas de la tecnología, Samuel Burke, presidente ejecutivo de contenido de Cryptomaniacs. Héctor, Samuel, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi primera pregunta: ¿qué entendemos por interpretabilidad? Héctor, por favor. Se refiere a que cuando yo uso un sistema que genera una respuesta, que yo puedo ver qué significa esa respuesta. Eso, por supuesto, depende del contexto. Si me está diciendo
que, por ejemplo, que hay, me pregunto cuánta gente vive en estas 3 ciudades en total. La interpretabilidad puede ser saber cuáles son los datos específicos de la ciudad, de dónde vienen, y entonces uno puede interpretar que vale lo que eso puede sumarlos, ¿no? Pero depende mucho del contexto. En general es que sea posible entender el resultado. Luego, muchas veces es por qué o cómo llegó a eso, ¿no? Especialmente con respuestas mucho más elaboradas. Y realmente la interpretabilidad es un conjunto de preguntas que uno podría hacerle a alguien cuando genera un texto, por ejemplo, si estamos exclusivamente de texto. Muy bien. Hiciste una pregunta sencilla que supuestamente te la va a interpretar muy bien, te la va a responder muy bien. Pero cuando no hay preguntas sencillas, ¿qué pasa? ¿Por qué los desarrolladores no saben cómo funciona esto, Samuel? Bueno, por un lado, confías en un niño de 2 años, porque el ChatGPT, por ejemplo, solamente tiene 2 años. Estoy seguro de que Héctor diría, bueno, es que hemos estado desarrollando esta tecnología durante más tiempo, pero el parto fue hace muy poco tiempo, digamos, así que estos sistemas son nuevos y los modelos como ChatGPT están diseñados para predecir cuál es la siguiente palabra. No están diseñados necesariamente decirnos los hechos. Son muy buenos para hacer eso, entonces entre más usarlos, decimos, bueno, saben muy bien los hechos, pero no es así. Y también son un reflejo del contenido que usan. Usan libros, usan artículos, pero muchas veces estos artículos, estos libros son incompletos, desactualizados o incorrectos. Y ahí tienes esta información no siempre correcta y a veces totalmente falsa. El sistema te dice la respuesta que cree que tú quieres ver y no necesariamente la respuesta correcta. Leo esto. Sam Altman de OpenAI y otros utilizan la sencilla palabra interpretabilidad para describir el desafío. Ciertamente no hemos resuelto el problema de la interpretabilidad, dijo Altman el año pasado en una cumbre en Ginebra. Lo que Altman y otros quieren decir es que no pueden interpretar el por qué los LLM, estos modelos de lenguaje, hacen lo que hacen. ¿Tú podrías interpretarnos, Héctor, por favor, esto que quiso decir aquí Sam Altman? Él se refiere sobre todo al usarlos, que sea posible responder todas estas preguntas, ¿no? No se refiere al lado técnico de eso necesariamente, que es que no hay una interpretación mecanicista de qué fue lo que pasó. Y esto no solamente es algo que pasa con estos modelos de lenguaje, pasa también con cosas en la naturaleza. Un primo mío se doctoraba en ecología y hablaba de las poblaciones en la laguna de Tacarigua, acerca de las poblaciones que había allí. Y bueno, la descripción que hacía era algunas ecuaciones que capturaban parte de la dinámica, pero no se entendía todo. Tenemos modelos del clima, pero no podemos predecir el clima con precisión dentro de no sé cuánto tiempo, dentro de 3 meses. Entonces, hay objetos matemáticos y programas que intrínsecamente son difíciles saber cómo llegaron a esa situación. Más aún en este caso, cuando estos modelos, como bien decía Samuel, son relativamente nuevos a esta escala, sino las versiones más pequeñas tienen muchísimo tiempo rodando, pero lo que nos ha sorprendido a todos en los últimos años es bastante más novedoso y ya igual no se entendía. O sea, todos los que son modelos de aprendizaje, justamente muchos de ellos son interpretables y se sabe cómo no tener respuesta por qué la dieron, pero muchos otros no se saben y es parte de su poder. Lo que acaba de Ninguna decir. de las dos respuestas se ha respondido correctamente. Lo siento. Pero no, lo que has dicho es sumamente interesante, Héctor, porque nos has puesto ejemplos de la naturaleza que son impredecibles y no sabemos cómo es que funcionan con el lujo de detalle. Pero Samuel, te quiero hacer una pregunta. Estamos hablando en este caso es de una creación del hombre y podemos sospechar los riesgos de no conocer todos los intríngulis de la naturaleza y sus fenómenos. Pero ¿cuáles son los riesgos en el caso de los modelos de lenguaje de la inteligencia artificial, que es una creación humana, Samuel?
no tienes tiempo suficiente en tu programa para hablar de los riesgos porque son tantos. Un riesgo que veo mucho, por ejemplo, ayer en el metro aquí en Londres vi un anuncio que dice, ya no necesitas emplear a los seres humanos. Jamás en la historia del mundo hemos estado tan contentos de perder el trabajo como en esta etapa, pero me preocupa mucho porque pensamos que ya podemos dejar a los seres humanos como tú y yo y Héctor y que estos modelos lo puedan hacer todo. Y es cierto que pueden hacer mucho y tal vez mucho más que nosotros, pero tenemos que llegar a esos puntos poco a poco. Yo, por ejemplo, ChatGPT funciona tan bien que a veces publico algo, bueno, no publico, genero algo con la ayuda de ChatGPT y todo es tan correcto y tan rápido que no me fijo en todo y es cuando no me fijo que ahí tenemos algo totalmente inventado por ChatGPT. Ahí presenta un gran riesgo. Y la otra cosa es que a veces las cosas tan básicas no puede hacer. Por ejemplo, una vez vi que 2 más 2 son 5 y le dije a ChatGPT, obviamente yo hice algo mal. Fue mi pregunta, no la planteé bien. ¿Qué es lo que hice? Y el ChatGPT me respondió, no te preocupes, Samuel, no fue tu culpa, fue un error humano por mi parte. Por parte de ChatGPT me dijo, un error humano. Si el ChatGPT te dice eso, te indica todo lo que hay con respecto al riesgo. Voy a leer lo siguiente. Anthropic acaba de lanzar Claude 4, el último modelo de su LLM, de su modelo de lenguaje, con bombos y platillos. Y admitió no estar seguro de por qué Claude 4, al acceder a correos electrónicos ficticios durante las pruebas de seguridad, amenazó con chantajear a un ingeniero por una supuesta aventura extramatrimonial. Esto formaba parte de unas pruebas de seguridad responsables, pero Anthropic no puede explicar por completo esta acción irresponsable. ¿Qué pasó allí, Héctor, a tu entender? A mí me sorprende muchísimo cómo humanizamos o le damos características humanas a estas cosas. Esto es una cosa que genera texto. Hay montones de textos por allí que hablan de estos chantajes. Entonces, por supuesto, si tú lo pones en una situación como esa, pues tira de literatura de chantajes y genera un texto que es chantaje. Esto solamente se convierte en un chantaje real si alguien viene un humano, agarra ese trozo de texto y lo ejecuta y se cree que eso es cierto. Pero de resto eso son unos dados cargados. Y yo después le doy la interpretación de que hay un espíritu poseído allí dentro que es un humano. Y a mí me sorprende, claro, me sorprende y no, en el sentido de que cada quien dice en Venezuela tira la sardina para su sartén, ¿no? No estar seguro añade como una especie de capa de misterio. Pero evidentemente ese tipo de situaciones se dan entre los textos humanos. Y vuelvo a la pregunta, si me permites, que le hiciste a Samuel acerca tu pregunta sobre esto siendo un fenómeno humano. También nosotros hemos creado cosas que no entendemos, ¿no? Nosotros creamos el dinero. El dinero lo creamos y creamos las finanzas y creamos los derivados financieros, creamos las transacciones de alta velocidad y un día la bolsa cayó porque entre las cosas de alta velocidad parece que se confundieron todas y cayó la bolsa y nadie supo por qué. Nosotros también podemos crear cosas que no entendemos y a mí me parece útil recordar que los humanos somos parte de la naturaleza. O sea, no somos una cosa separada. Muchos fenómenos que se dan afuera se nos dan a nosotros y es absolutamente normal y este es otro mecanismo creado que no entendemos cómo funciona. Me parece magnífica tu explicación, solo que te recuerdo, Héctor, que los humanos nos consideramos privilegiadísimos. Somos la última Coca-Cola del desierto y por lo tanto, pues, tenemos nuestras angustias. Hablando de angustias, Samuel, cuando uno entra en estos temas de la inteligencia artificial, el gran monstruo lo mostró a todos Stanley Kubrick en su película 2001, Odisea del Espacio, donde aquella inmensa computadora HAL cobraba vida propia y empezaba a actuar por su cuenta. Me da la impresión de que de lo que estamos hablando hoy se puede parecer a aquella amenaza que tenía HAL, ¿o no tiene nada que ver? ¿Qué me dice, Samuel?
No, claro que tiene mucho que ver. Por ejemplo, si el chantaje, por ejemplo, a través de ChatGPT me indica que, que estos modelos van a ser un reflejo de nosotros. César Miguel, pensamos en todo lo que está pasando en el Medio Oriente en este momento, la situación tan fea en Israel, Irán, Gaza, por ejemplo. El ChatGPT, los LLM son nada más un reflejo de nosotros y somos muy lindos a veces y somos súper feos a veces. Así que todo lo que somos capaz de ser, lo bueno, lo malo y lo feo, también la inteligencia artificial es un reflejo nada más de nosotros. Esto nos va a llevar a entrar en terrenos muy peligrosos, como son los terrenos de la divinidad, porque estamos terminando de jugar a Papá Dios, ¿verdad? Al crear cosas que son semejantes a nosotros, y resulta que nosotros somos los hijos de Dios, y por lo tanto no debemos caer en esa tentación. A ver, entrando en ese terreno, ¿a qué le estamos apostando, Héctor? ¿Qué le estamos apuntando en el terreno religioso al crear esto? No, en el terreno de la inteligencia artificial, que ya ya alguien nos va a decir, hey, eso les pasa a ustedes por apostar a querer ser Dios. Mira, me voy a permitir hacer una referencia religiosa. En el Génesis, que hay dos historias de la creación, en una de ellas, Dios crea a los animales y se los muestra a Adán para que les ponga nombre. Y dice que tuvieron el nombre que Adán les puso, ¿no? O sea, hay en la teología cristiana toda una idea de los seres humanos como co-creadores y que lo que hacemos es real, que además tiene mucho sentido en las religiones abrahámicas porque todas son materiales, ¿no? Todas son esta es la realidad y vivimos en este tiempo. Nosotros tenemos todo, desde que somos quienes somos, hemos estado creando la realidad y el planeta está hecho de las intervenciones de los seres vivos. Hay oxígeno porque hay plantas. Eso no es lo extraño. Lo extraño es que nosotros tenemos este nivel de autonomía y hemos de ser responsables con lo que hacemos y al mismo tiempo no creer, o sea, calibrar, ver con cuidado las consecuencias de lo que hacemos. Una es el uso de estas herramientas y otra cosa, por ejemplo, es toda la emergencia climática que hay, que son fruto de nuestras acciones, que en tiempo muy rápido pues han cambiado la faz de la Tierra. Creo que la manera de verlo es eso, es una cosa que hemos creado y la cual tenemos que ser responsables hasta el punto de no creernos tanto cómo se usa. El ejemplo de Hal en la película es porque alguien decidió ponerlo a cargo. Porque si fuera un modelo de lenguaje, dice, no, perdona, no lo puedo hacer. Y dice, mira qué gracioso, tan bonito, Hal, ¿no? Pero porque alguien lo puso a cargo es que pasó eso. Y en ese sentido puede pasar hoy si es que pasamos a hacer automatización o ponemos estas herramientas en modo automático. Es una decisión nuestra. Ya, me gustaría tu opinión sobre esto que estamos planteando y que sobre la que acaba de apretar las tuercas Héctor. Por favor, Samuel. Bueno, ahí como Héctor dijo tan curiosamente que hay dos versiones de la creación. Entonces, por ejemplo, ChatGPT, ¿qué decide cuál es correcto? Con todos los errores, con todas las contradicciones que tenemos hasta en la Biblia que hace el ChatGPT. Lo único que siempre señalo como periodista es que tú y yo, César Miguel, como periodistas, siempre enfocamos en lo malo y la tecnología siempre nos ayuda a ser mejor. Por ejemplo, vemos tanta guerra en la televisión, por ejemplo, en las redes, pero la gente vive aún más tiempo cada año. El mundo es más positivo y es nuestro deber hablar de los riesgos, pero yo sí tengo fe que si los humanos piensan en lo que estamos haciendo, si lo hacemos paso a paso, que la inteligencia artificial no nos va a matar, o tal vez no muy pronto. Te agradezco el reclamo como periodista, porque tienes toda la razón, Samuel. Leo esto que dice acá. Apple publicó la semana pasada un artículo titulado La ilusión del pensamiento, en el que concluye que incluso los modelos de racionamiento de IA más avanzados no piensan realmente y pueden fallar al someterse a pruebas de estrés.
Ahora, si algo es humano es el estrés. ¿Cómo es que un modelo de lenguaje puede estar sometido a estrés, Héctor? No, se refieren a estrés a una palabra como se usa mucho en ingeniería, ¿no? Yo tengo una barra de metal y quiero ver si va a ir bien en un puente, la pongo allí 1000 horas a que vibre y miro si se rompe o no. ¿No? Esas pruebas de estrés es un término de ingeniería. Y bueno, parte de los problemas está que muchas veces la evaluación es así como muchísimos escenarios, pero todos somos los mismos y ha pasado que intencionalmente y a veces no intencionalmente los modelos comienzan a adaptarse a esas evaluaciones, pero es decir, las evaluaciones son siempre, no es serio. Entonces, usar esa palabra para enfatizar que hay que hacer una evaluación mucho más seria, que es lo que muchos de nosotros hemos dicho. Acabas de nombrar este artículo de y ya mucha gente de la comunidad de inteligencia artificial simbólica ha estado diciendo que esto que está pasando no es razonamiento, que es un texto que a veces parece razonable. Y hay artículos de Apple, yo quiero nombrar Guarao Cabampati, que es un amigo y que ha sido como muy influyente en Twitter de ir explicando estas cosas que pasan. Él es menos famoso que Apple, pero que está reconocido como mostrar que esto que está acá, que parece igualito lo que decía, ¿no? Que si no lo miro con cuidado, pues parece que está pensando. Y bueno, y si hay montones de cosas en el camino, ya no es pensar, ya es cualquier cosa, es texto. Y les quiero agradecer a ambos, de verdad, una conversación tan rica, tan enriquecedora, valga la redundancia, porque de verdad me voy agradablemente confundido de todo lo que hemos conversado. Muchísimas gracias, Samuel, muchísimas gracias, Héctor. Gracias, Miguel, un placer como siempre. Héctor Palacios desde Montreal y Samuel Burke desde Londres. Son las 10:32 de la mañana. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a ocuparnos del escándalo de corrupción en España que sigue salpicando a Venezuela. Esto es En Conexión. Son las 10:36 de la mañana, hora del este en los Estados Unidos. Los escándalos de corrupción en España no dejan de salpicar a Venezuela. Esto lo leo en The Objective. La pequeña sociedad navarra Servinavar, regada de millones por María Chivite, fichó a trabajadores provenientes de Venezuela. Se trata de Reinaldo Díez Esparza, quien fuera líder de supervisión y auditoría ambiental de PDVSA entre el 2011 y el 2018. Tras 7 años y después de un breve impasse en su currículo, lo ficha el empresario Anson Alonso en noviembre del 19, 2 meses antes del Delcy Gate. El Delcy Gate es el encuentro entre José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Desde entonces, Díaz Esparza actúa como responsable de calidad y medio ambiente en esta pequeña sociedad a la que la presidenta de Navarra, María Chivite, adjudicó la polémica obra del túnel de Velate por 86 millones de euros. ¿Qué es Sevinavar? ¿Quién es María Chivite? ¿Quién es este señor Reinaldo Díez Esparza? Vamos directamente a Madrid para hablar con The Objective, con Marcos Ondar. Marcos, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muchas gracias por atendernos. Es un absoluto placer acompañarle, César, tanto a usted como a sus espectadores. ¿Qué nos puede comentar de lo que acabo de leer, Marcos, por favor? Ha hecho usted una introducción, una alocución bastante acertada, porque en España, de un tiempo a esta parte, estamos asistiendo a un torrente constante, continuo, de escándalos de corrupción que salpican al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a su núcleo duro, y que tienen extrañas conexiones con Venezuela, muy extrañas conexiones con Venezuela. En este caso, estamos hablando de una empresa minúscula, muy pequeña, que se ubica en una ciudad también muy pequeña de España, que se llama Pamplona, y como usted ha dicho, esta empresa es Servinavar. Es una constructora de apenas 8 trabajadores, que recibió supuestamente adjudicaciones irregulares por un importe total de 86 millones de euros por parte del gobierno de la socialista María Chivite,
que es la mujer que Pedro Sánchez puso al frente del gobierno regional de Navarra. Es decir, estamos hablando de una empresa minúscula, de una constructora que apenas cuenta con 8 trabajadores y que sospechosamente ha sido la elegida para llevar a cabo unas obras muy importantes en Navarra por un importe muy generoso de 80 euros. Entonces, mi compañera Teresa Gómez y yo, en The Objective, queríamos conocer un poco más de esta empresa, ¿no? Porque era muy llamativo que hubiera sido la elegida para, como digo, tan generosa adjudicación. Y el primer dato con el que dimos fue muy revelador o muy curioso, porque en 2019, cuando esta empresa contaba con tan solo un trabajador fijo, resulta que ese trabajador fijo venía de PDVSA. Ay. Resulta que una empresa diminuta en Pamplona que contaba solo con un trabajador, ese trabajador provenía de PDVSA, la petrolera pública venezolana, como ustedes saben, en la cual era un alto cargo. Entonces la pregunta es evidente. ¿Qué hacía un alto cargo de PDVSA yéndose a una ciudad diminuta como Pamplona en España para trabajar en un puesto mucho más mediocre, mucho peor remunerado en una empresa tan diminuta, ¿no? Además, esta llegada, como usted ha dicho, se produce 2 meses antes del Delsigit, que, como bien ha dicho usted, es el encuentro que fue negado por activa y por pasiva por el gobierno de España, que se produjo entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el entonces exministro de Transportes José Luis Ábalos, que ahora mismo se encuentra en numerosos escándalos de corrupción. 2019 hay que tener en cuenta además que es también el año en el que se produce un absoluto desembarco, con perdón de la expresión, venezolano en España de personas afines a Delcy Rodríguez, entre ellos Reinaldo Díez. Es decir, que nos encontramos ante otro caso escandaloso de corrupción que vuelve a tener extrañas conexiones, extraños paralelismos con Venezuela. Es muy curioso, ¿no? He leído en la prensa que se está planteando la renuncia de la señora María Chivite. ¿Qué nos puedes decir de ella? María Chivite es la presidenta del gobierno regional de Navarra, es una comunidad foral pequeña, y es la mujer que fue puesta en su momento, como Pedro Sánchez fue la elegida, fue en quien Pedro Sánchez puso y depositó su confianza en 2019 para presidir el gobierno de Navarra. Esta mujer, a la sazón, tenía una muy buena relación con Santos Cerdán. Santos Cerdán es el secretario de organización del Partido Socialista, que ahora mismo ha tenido que renunciar por verse también inmerso en una trama de corrupción. Y ojo, porque Santos Cerdán, que es el hombre que ejerce como vínculo entre María Chivite y Pedro Sánchez, poseía supuestamente el 50% de Servinavar. ¡Ay! No. Así es, discúlpeme, me quedo sin voz. Pero es que estamos hablando de la cueva de Alibaba, Marcos. Exacto. Esos son los vínculos entre María Chivite y Pedro Sánchez. El gran vínculo era Santos Cerdán, que había ejercido en su día como número 2 de María Chivite en Navarra y ahora ejercía como número 2 de Pedro Sánchez a nivel nacional en el Partido Socialista, y resulta que Santos Cerdán poseía el 50%, según las investigaciones de la Guardia Civil, de Servinavar, que es la empresa que ha sido regada con 86 millones de euros por María Chivite. Entonces, esa mujer es María Chivite, ahora mismo una persona que se encuentra en el ojo del huracán, como se dice aquí en España, o un escándalo de corrupción que salpica directamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y al Partido Socialista en su conjunto a nivel nacional. Si me permite, sí, por favor. César, hay una cuestión cuando hablábamos antes de los vínculos venezolanos, ¿no? No sé si ustedes están al tanto de quién es Víctor de Aldama. Sí. Es un comisionista y hombre de confianza de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que está amenazando con tirar de la manta y revelar todos los secretos que conoce. Pues según fuentes cercanas a Víctor de Aldama, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español, habría recibido pagos millonarios por parte de PDVSA por extraer, supuestamente, siempre, por extraer petróleo venezolano y traerlo a España. Es decir, que estamos no solo ante un caso de corrupción local en Navarra,
no estamos solo ante un caso de corrupción nacional que afecte a Pedro Sánchez, sino que estamos ante lo que parece ser un entramado corrupto internacional que conecta a Venezuela, que conecta a PDVSA, no solo con el presidente del gobierno actual, el Partido Socialista, sino también con el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Ante eso estamos, ante un escándalo que, si se confirma, sería el mayor escándalo de corrupción de la historia democrática de España. ¿Podría esto acabar con el gobierno socialista de Pedro Sánchez, Marcos? Sin duda, sin duda. Ahora en España, por ejemplo, en las cuitas políticas, en los pasillos del Congreso de los Diputados, ya no se habla de si va a aguantar o no, sino se habla de cuánto tiempo puede aguantar ya, porque la situación es absolutamente insostenible y sus socios de gobierno ya están incluso amenazando con retirarle su apoyo. Aquí ya no solo estamos hablando de si se puede ir o no, porque se va a ir, sino estamos hablando de si Pedro Sánchez podría ser imputado o podría no ser imputado finalmente por el escándalo de corrupción que afecta a su entorno más directo. Grave, realmente grave. Marcos, muchísimas gracias por todas estas revelaciones que nos has dado en el programa de hoy. Ha sido un absoluto placer y disculpen ese momento de quiebro de voz. Es que lo que has dicho no es poca cosa, Marcos. Marcos Ondarra de The Objective desde Madrid. Y el reloj nos dice que son las 10:45 de la mañana. El Museo Espacial de George Lucas aterriza en la ciudad de Los Ángeles con una maravillosa sorpresa. Así titulan los medios. Pero todavía hay que esperar a su inauguración en el 2026. Cofundado por George Lucas y Melody Hobson, el Museo Lucas fue diseñado por el reconocido arquitecto Ma Yang-son de MAD Architects, con Stantec como arquitecto ejecutivo, y se encuentra en construcción en el Exposition Park de Los Ángeles. El nuevo Museo Lucas de Arte Narrativo se encuentra en un campus de 4.4 hectáreas con un paisaje compuesto por árboles, jardines, senderos y elementos arquitectónicos que envuelven un edificio de casi 27.800 metros cuadrados. Todo esto se encuentra actualmente en construcción en un terreno que anteriormente era un estacionamiento asfaltado en el Exposition Park de Los Ángeles. El edificio del museo, de 5 plantas, incluye aproximadamente 9.300 metros cuadrados de espacio dedicado a galerías, 2 salas de cine de última generación, numerosos espacios para el aprendizaje y la interacción, una cafetería y un restaurante y espacios comerciales y para eventos especiales. El paisaje ondulado del nuevo parque crea un espacio verde muy necesario para el sur de Los Ángeles, a la vez que proporciona al Museo Lucas una variedad de áreas al aire libre para explorar e incorpora hermosos elementos arquitectónicos, como un jardín colgante, un anfiteatro, un puente peatonal y una fuente en forma de cascada. Pero habrá que esperar hasta el año que viene. Y ahora, de la ciudad de Los Ángeles nos vamos al otro lado del mundo. Nos vamos a la ciudad eterna, Roma, donde está nada menos que nuestra muy querida y admirada Gabriela Montero. Querida Gabriela, muy buenos días, muy buenas tardes allá, al otro lado del océano. Bueno, un gusto saludarte y verte, además. Igualmente digo, Gabriela, te estás preparando para tocar en el jubileo al Papa León XIV. ¿Cómo va esa experiencia? Mira, han sido un par de días maravillosos. Hace un calor infernal en Roma, pero paseando por la ciudad en moto, imagínate. Y nada, con los demás artistas, porque somos 5 pianistas y un chelista, que vamos a compartir el concierto mañana en la noche a las 8:30 en la sala Pío 12, perdón, en la Piazza Pío 12. Y bueno, nada, imagínate, sintiéndonos súper honrados y súper emocionados de ser parte de este evento tan maravilloso. Leo en el programa que vas a improvisar sobre el himno a la alegría de Beethoven. Sí, claro, porque el tema de mañana en la noche es la esperanza
Entonces me pidieron que hiciera una improvisación y obviamente no voy a hacer lo usual, que es hablar con el público, pedirles un tema por la multitud, ¿no? Así que decidí que el himno de la alegría de Beethoven era el más apropiado, el tema más apropiado, y también vamos a hacer tocar obras a 6 manos, a 8 manos, y va a ser muy divertido, la verdad. Ahora es que quería preguntarte por eso, porque aquí está planteado Largo al Factotum del Barbero de Sevilla y para 2 pianos, pero a 6 manos, donde vas a compartir con Francesco Piemontesi y Beatrice Ranz. ¿Cómo van a ser? Bueno, mira, primero que nada, Beatrice Rana es una de las pianistas más reconocidas y respetadas, y es jovencita, tiene 32 años nada más, es italiana y es una artista absolutamente de clase mundial, maravillosa, una de mis favoritas, de hecho. Y Francesco Piemontesi también muy respetado, italiano. Así que bueno, somos 3 compartiendo banqueta, básicamente. Estará Francesco, Beatrice en el medio y yo en la parte de abajo. Así que bueno, nada, ahí tú sabes, haciendo todo tipo de marañas con las manos para no pisarnos los deditos. O sea, los 3 en la misma banqueta. Sí, los 3 en la misma banqueta, sí. Y luego van a hacer el rondó de Smetana a 8 manos. Exacto, entonces a 2 pianos y claro, 2 pianistas en cada piano. Y es una obra que es muy divertida, que es muy folclórica y Smetana, un compositor con mucha luz y mucho espíritu, no sé, bueno, queríamos recalcar, digamos, el júbilo de la ocasión y ese rondó es muy simpático. Pero el cierre es 2 pianoforti a 10 mani, 10 manos en 2 pianos. ¿Cómo van a hacer, Gabriela? Ahí se complica un poco la cosa por tema de espacio. Entonces, 3 pianistas en un piano. Está Francesco, estoy yo y está Brad Mehldau, que por supuesto es un pianista de jazz súper reconocido en el mundo. Así que estaré yo entre los 2 y luego Beatrice y el pianista Alexander Melofiev, que es un joven talento impresionante, al otro piano. Y va a ser muy bonito también porque está Malofiev, que es ruso, y el chelista ucraniano. Entonces ellos van a tocar juntos y claro, sí, también hablando del tema de la paz y de la armonía y de la esperanza. ¿Y cómo ha sido la experiencia en los ensayos, Gabriela? Bueno, súper divertido, súper, ¿sabes? No sé, hay una complicidad muy bonita entre todos nosotros y divertido porque es una ocasión, es distinto a un concierto normal al cual estamos acostumbrados. Es simplemente un concierto muy ligero, muy divertido y para honrar, por supuesto, al Papa León y la ocasión ante también gobernantes del mundo. Así que será un momento único. ¿Y ya conociste al Papa? ¿Tienes previsto poder compartir con él? Mañana en la mañana tengo una audiencia en privado con él, con su santidad, y por supuesto que le diré algunas palabras sobre Venezuela. Le pediré que por favor nos ayude, que por favor nos apoye y bueno, nada, espero tener la oportunidad de por lo menos decirle algunas palabras en español, porque él habla español. Sí, y lo habla muy bien. Sí. Gabriela, yendo a otros asuntos, los que nos gusta el jazz, conocemos el talento de Mehldau, pero en alguna oportunidad leí que querías confesar que si vuelves en otra vida, vas a ser pianista de jazz. Y ya que tienes esa tentación, en esa otra vida, cuando vuelvas, ¿a quién te vas a parecer, Gabriela? Bueno, mira, yo creo que estamos viviendo un momento donde se están rompiendo muchas barreras y afortunadamente, artísticamente, creo que hay una apertura que no había hasta ahora entre la música clásica académica y el jazz. Y bueno, ¿quién cabe que yo en algún momento quizás experimente de ese lado? Y es un género que siempre me ha encantado y que es muy natural y donde la improvisación, por supuesto, que es gran parte de lo que yo hago, es una parte fundamental y maravillosa de ese arte, ¿no? Sí. ¿Cuándo viene un nuevo disco? Porque tiene rato, yo siempre me asomo siempre a ver si Gabriela tiene algo nuevo y nada. ¿Cuándo viene?
Tengo rato desde mi concierto latino que grabé Sí. porque han pasado varios proyectos y, digamos, posibilidades, ideas de repertorio, pero entre la indecisión de hacer un disco con orquesta o hacer un disco sola, y además quizás no solamente dedicarle un disco al repertorio, sino también a la improvisación, pasa el tiempo, fíjate, entre los conciertos y los compromisos hay que hacer un espacio para grabar, y lo voy a hacer, en el próximo año voy a sacar un disco seguro. Mencionaste a Beatriz Serrana y dijiste, es muy joven, pero Sí. muy joven eres tú, Gabriela, sobre todo No es- cuando venimos del cumpleaños de tu adorada Marta Argerich, que también es joven vista desde mi perspectiva. ¿Cómo ves estas promociones que están llegando, Gabriela, en el mundo del pianístico? Mira, es un momento súper interesante y realmente, como te digo, único en el mundo pianístico, porque así como el ser humano evoluciona, digamos, en el deporte y en su capacidad intelectual, igual en las artes, se están viendo unos talentos que son absolutamente bárbaros. Lo que yo siempre les recomiendo es que vivan y que tengan vivencias para que puedan contar sus historias con la música, que la metáfora sea algo que conecte realmente una experiencia vivencial de ellos y que no solamente se dediquen a practicar, digamos, su métier, sus habilidades y desarrollar su talento. Entonces, mira, es un momento donde hay muchísima riqueza en ese sentido y claro, estamos viendo a Marta, que tiene ya 84 años, que está estupenda y mejor que nunca, algunos artistas ya de esa generación que bueno, que estamos así como esperando poder escucharlos todas las veces que podamos y seguir aprendiendo de ellos. Gabriela, no deja de ser significativo que tú estás en Roma, yo estoy en Miami y nos están viendo una gran cantidad de venezolanos, no necesariamente en Venezuela. Ya. Quisiéramos, ¿tienes algún mensaje para ellos, para nosotros? Por supuesto, que yo creo que la diáspora venezolana, hoy en día estamos aún más conscientes de que queremos dejar lo mejor de nosotros como mensajeros por el mundo y que yo siempre digo que los venezolanos que yo he conocido en tantos viajes durante tantos años, realmente el venezolano bueno es maravilloso y tengo mucha fe de que en algún momento podremos regresar todos a Venezuela, pero por los momentos tenemos que seguir abrazándonos y apoyándonos y siendo referentes en cualquier materia, en cualquier género en que nos desempeñemos para poder bueno, decirle al mundo que los venezolanos tenemos mucho valor y tenemos mucho mérito. Ya lo creo. Dijiste, hace mucho calor en Roma y he estado recorriendo Roma en moto. Es inevitable que me haya venido a la memoria la imagen de Audrey Hepburn con Gregory Peck en la motoneta por Roma. ¿Estabas así como Audrey Hepburn, Gabriela? Casualmente, eso le dije a mi esposo, que es el que estaba manejando obviamente la moto, que me recordaba la película de Hepburn, Roman Holiday. Allí estás con el Coliseo detrás. Bueno, la historia de Gregory Peck y Audrey Hepburn en Roman Holiday terminó maravillosamente bien, como va a terminar exactamente la tuya mañana, tocándole al Papa, Gabriela. Que será increíble. Estaré pensando en todos ustedes, en todo el país, y de verdad que nada, tendré el corazón y el alma arrugaditos pensando en nuestro bello terruño. Te queremos mucho y te admiramos mucho, Gabriela. Gracias. Igualmente. Muchísimos abrazos. La gran Gabriela Montero desde Roma, preparándose para tocarle nada menos que a León XIV. Y este lunes, en conexión, lo más reciente del conflicto, de la guerra entre Irán e Israel. Este lunes, en conexión. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana.
En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y ahora, para variar, Barbarita. Peter.